Si usted, como productor orgánico, está produciendo pérdidas en su sistema de producción, mejor retírese. Mejor retírese, porque nadie se mete a la agricultura a perder plata. La agricultura es un negocio. Por eso yo siempre he dicho que hay que producir, sí, alimentos sanos, alimentos saludables, pero con ingresos razonables. ¿Por qué? Porque una vez que usted pierde de vista el ingreso razonable, pues simple y sencillamente cae en un sistema que no es productivo. Y si el sistema no está produciendo nada, entonces lo mejor es retírese de este asunto. Busque otra cosa, pero no se dedique a la agricultura. Por eso, una vez más, la agricultura orgánica tiene que ser rentable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Continuamos. Bueno, algunos problemas que presenta la agricultura tecnificada hoy en día, he listado algunos, no todos, pero son un montón. Pero por ejemplo, podríamos citar la degradación de los suelos. Uno de los aspectos fundamentales de la agricultura orgánica es cuidar la salud del suelo. Eso lo vamos a ver en una próxima lección, en una próxima clase. Pero fundamentalmente lo que la agricultura orgánica persigue es cuidar la salud de los suelos, cosa que con la agricultura tecnificada no hemos podido lograr. Uno de los grandes y graves problemas que tienen los suelos nuestros dedicados a la agricultura convencional es que son suelos muy maltratados, pero muy maltratados, muy mal manejados, y consecuencia de eso es que los suelos se han degradado. Miren, más del 40% de los suelos en el mundo, de los suelos agrícolas, están degradados. Ahora, usted se pregunta, ¿cómo voy a hacer agricultura o agricultura orgánica en un suelo degradado? Es imposible, es prácticamente imposible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar la salud del suelo. Y de ese tema vamos a hablar en la primera conferencia, la salud del suelo. Ahí vamos a hablar un poquito más sobre este aspecto de la degradación de los suelos. El modelo agroexportador es el que nos han metido a nosotros. Nos han dicho que la agricultura debe de producir solo para exportar. Y eso es ese es un discurso que lamentablemente lo hemos comprado. Lo que pasa es que el modelo agroexportador nos dice que debemos de producir productos de primera calidad para la exportación y que la segunda o la tercera clase debe de quedarse únicamente para el consumo interno. Eso es un error de apreciación, porque nosotros como productores tenemos derecho a consumir los productos de primera calidad, pero el modelo agroexportador nos dice que no, nos dice que la primera va a la exportación y que la segunda y la tercera se queda en el país para venderlo en el mercado interno. La agricultura orgánica lo que dice es que los productos de primera calidad deben ser no solamente para la exportación, deben ser para todas aquellas personas que tienen acceso a esos productos. Por eso el modelo agroexportador nos ha provocado mucho daño. ¿Por qué? Porque nos ha enseñado que solamente la primera calidad es lo que se debe exportar. En el caso de la agricultura orgánica, aquí ya no tenemos ni primera, ni segunda, ni tercera. Todo es simple y sencillamente alimento. Y alimentos todos de primera calidad. ¿Cuál es otro problema de la agricultura tecnificada? El deterioro del ambiente. Todos estamos conscientes y todos hemos visto, todos los que estamos en contacto con la naturaleza, con la producción, todos hemos visto las enormes contaminaciones que han provocado concretamente en banano
y cómo se ha ido deteriorando el ambiente con el paso del tiempo, a tal extremo de que en muchos lugares donde se produce, por ejemplo, banano, es prácticamente imposible la vida humana. ¿Por qué? Porque la contaminación del suelo, la contaminación de las aguas, la contaminación del ambiente es tan alta que ya es prácticamente imposible vivir. Entonces, el ambiente es uno de los aspectos que la agricultura orgánica trata con muchísimo cuidado. ¿Para qué? Para que simple y sencillamente tengamos suelos, tengamos ambiente, tengamos productores para muchísimos años. Otro de los grandes problemas que nos ha generado la agricultura tecnificada es la dependencia de los insumos. ¿Cuántos insumos no importamos nosotros, los países del tercer mundo? ¿Cuántos insumos no importamos de los países del primer mundo? Son cantidades enormes, pero enormes. Son cantidades astronómicas las que estamos gastando en la agricultura. ¿Cuál es el problema de estos insumos? El problema de estos insumos es que no solamente contaminan el suelo y contaminan las aguas, sino que están contaminando también el ambiente, el aire, están contaminando la capa de ozono. Las emisiones de gases de efecto invernadero son tremendamente enormes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente buscar una agricultura que tenga menos dependencia de esos insumos. ¿Para qué? Para lograr un equilibrio. Si lo que queremos nosotros es lograr un equilibrio con el ambiente, tenemos que empezar a depender menos de estos insumos. ¿Quiénes son los que se benefician de la venta de insumos? Pues ya todos sabemos quiénes. Las grandes transnacionales que se dedican a la producción de estos abonos, de estos químicos, de estos agrotóxicos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de ser menos dependientes de estos insumos y, por medio de la agricultura orgánica, tratar de producir alimentos de buena calidad y alimentos sanos, saludables. Uno de los grandes problemas también, para citar la pérdida de la diversidad genética, uno de los grandes problemas que nos ha traído la agricultura tecnificada es que la mayor parte de los cultivos indígenas, de las razas criollas, de los cultivos autóctonos han ido desapareciendo. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque nos han impuesto simple y sencillamente híbridos, muchos de ellos interespecíficos, híbridos que son ajenos a nuestra idiosincrasia muchas veces, y resulta que el material genético, la riqueza genética nuestra ha ido desapareciendo. Entonces no puede ser que nosotros despreciemos los recursos propios para adoptar recursos que vienen incluso de otras latitudes. Debemos de conservar la diversidad genética. Lamentablemente todos los días en el mundo estamos perdiendo de 2 a 5 especies diferentes, tanto de animales como de plantas. Y eso es grave porque la diversidad genética se ha venido reduciendo considerablemente. Yo creo que esta es una de las luchas que tenemos que dar en el futuro, y el futuro es ya. No podríamos esperar a mañana, tendríamos que empezar ya para lograr que la riqueza genética de nuestros países no se pierda, porque una vez que se pierde es como
como si quemáramos un banco, todo su dinero, porque ya no es posible recuperar. Entonces es necesario recuperar esa diversidad que hemos venido perdiendo con el paso de los años. Ahora veamos un poquito qué es lo que ha pasado a partir del año 1970. Como todos ustedes saben, en el año 1970 se produce la famosa Revolución Verde. Hay mucha gente que prefiere no hablar de Revolución Verde, sino hablar de otras cosas. ¿Por qué? Porque dicen ellos, preferimos hablar de una evolución en todos colores, dicen algunos, en vez de una revolución verde. ¿Qué fue lo que nos introdujo la Revolución Verde? Paquetes tecnológicos. Ahí está la agricultura de recetas. El paquete tecnológico lo que le dice a ustedes simplemente siembre tal cosa y aplíquele tal cosa. ¿Y qué es lo que han producido estos paquetes tecnológicos? Dependencia. Nos quitaron la creatividad, no nos dejan pensar. ¿Por qué? Porque junto con el cultivo nos dan el paquete. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen, a los 8 días aplíquele tal cosa, a los 15 días aplíquele tal cosa, a las 6 semanas aplique tal cosa. Esa es la agricultura de recetas. No nos permiten pensar. Y ese es el pensamiento que lamentablemente, se ha propalado en la mayoría de las universidades donde nosotros hemos estudiado. Nos han enseñado ese tipo de agricultura, la agricultura recetaria, la agricultura que nos robó el pensamiento. Entonces es necesario volver otra vez al campo, a pensar, ¿qué hago? Si tengo un problema, ¿qué hago? No solamente le aplico un producto y ya, todo está resuelto. No, lo que tenemos que hacer es simplemente pensar en qué hacer. Es decir, poner a pensar, poner en jaque incluso nuestra imaginación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder resolver ese problema que tenemos en ese momento? El alto uso de insumos es dado precisamente con los paquetes tecnológicos. Los híbridos interespecíficos o los híbridos específicos también es una cosa que nos trajo la Revolución Verde. Y por supuesto la reducción en la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque nos han robado prácticamente toda esa variabilidad que antes existía en el campo, y ahora en vez de tener 20 cultivares, ahora tenemos 1 o 2 cultivares, que son los que van a producir para la cantidad de gente que tenemos hambrienta. Pero ¿qué es lo que ha producido también la Revolución Verde? Con la Revolución Verde dijimos, aquí ya tenemos la solución a la agricultura. Pero no es cierto. El aumento de las plagas ha sido exponencial, si se quiere. Y la resistencia que estas plagas han provocado precisamente a los insumos que le estamos introduciendo, esa resistencia es la que hoy en día también nos tiene en jaque y tiene a la agricultura en jaque. ¿Por qué? Porque ya hay plagas que vencieron prácticamente toda su resistencia y ahora ellas son muy difíciles, pero muy difíciles de combatir. Además de que cuando compramos insumos nos estamos haciendo económicamente dependientes. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo únicamente de 1, 2, 3 productos químicos. Y eso ustedes lo saben muy bien, son fuga de divisas de nuestros países.
Bueno, qué es lo que se pretendió y cuál fue el mensaje que nos dieron en los años 70 con la agricultura, intensiva o con la agricultura, con la agricultura moderna supuestamente? Bueno, pues simple y sencillamente fue la agricultura que logró, sí, efectivamente logró rendimientos espectaculares, pero que hoy en día, ya 40, 50 años después, estamos viendo cómo esa misma agricultura que al principio tenía grandes producciones, hoy en día ya las producciones vienen para abajo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos con la agricultura convencional. El problema es que al principio los rendimientos son muy altos. Posteriormente los rendimientos vienen decreciendo. Al principio los rendimientos son espectaculares. Para decirle algo, en el cultivo del banano, por ejemplo, 4.500 cajas por hectárea de banano. Una caja son aproximadamente 18 kilos. Pero hoy en día esos rendimientos no se pueden sostener, es imposible sostener. O sea, al principio los rendimientos son muy altos, pero con el paso del tiempo los rendimientos son decrecientes. Entonces, ¿qué es lo que ha provocado en muchos de nuestros pueblos? ¿Qué es lo que ha provocado este tipo de agricultura moderna? Simple y sencillamente problemas sociales, problemas económicos. Tenemos destrucción de los bosques, tenemos erosión de suelo, contaminación de alimentos. Esto es lo que nos ha traído precisamente este tipo de agricultura aplicada en forma irracional. ¿Ven? Entonces eso es lo que lamentablemente hoy estamos recogiendo. Es una realidad. Lo que creímos al principio que era una solución al problema del hambre en el mundo, hoy en día ya se nos revirtió y más bien ahora lo que tenemos son problemas ambientales muy serios. Bien, ustedes dirán, ¿cuáles son los principios de la agricultura orgánica? ¿Cuáles son los principios que guían a la agricultura orgánica? Bueno, vean, la diversificación de cultivos es fundamental. No podemos pensar en producir un solo cultivo o el monocultivo, ¿verdad? En forma exitosa por mucho tiempo. Si queremos mantenernos en la agricultura orgánica, produciendo adecuadamente, razonablemente, tenemos que diversificar los cultivos. En la naturaleza, los monocultivos son invento del hombre. No existen en la naturaleza los monocultivos. Todos son policultivos. Y de eso vamos a hablar también en una de las clases, creo que es la próxima semana. La agricultura orgánica también tiene como principio la rotación de los cultivos. Tenemos que pensar no en bananales de 60 o 50 años o 40 años. Tenemos que pensar en bananales de corto tiempo y luego rotarlos. ¿Precisamente para qué? Para sacarle el mayor provecho a los suelos. También de eso vamos a hablar. Y luego la optimización del ciclo de la materia orgánica. Lamentablemente hoy en día, con el alto uso de herbicidas fundamentalmente, o de algunos agrotóxicos que contaminan el suelo, la optimización de la materia orgánica pues no se da. Y entonces lo que tenemos que hacer es volver otra vez a retomar la materia orgánica como elemento fundamental en la producción de la agricultura orgánica. Bueno, ustedes me dirán también, bueno, ¿qué es lo que pretende? ¿Cuáles son las metas
que pretende la agricultura orgánica? Bueno, evidentemente la producción sostenible. Sin duda alguna que lo que queremos es que los sistemas agrícolas sean sostenibles a través del tiempo. No es posible que los chinos estén cultivando en los mismos suelos desde hace cientos de años y lo han estado cultivando en forma orgánica, y nosotros aquí en América o en otras partes del mundo, con la tecnología supuestamente avanzada que tenemos, en 50 o 60 años ya hemos destruido los suelos. Son suelos inservibles, suelos que ya no sirven para nada. Eso es una contradicción. Lo que tenemos que hacer es retomar una vez más aquellos conceptos de salud del suelo. Y eso es fundamental para lograr una producción sostenible. Otra de las metas de la agricultura orgánica es que haya suficiente producción, lo que hablábamos al principio. La producción tiene que ser rentable. Y si no, entonces, como les dije, dedíquense a otra cosa. ¿Por qué? Porque la producción en agricultura orgánica, como lo vamos a ver más adelante, la producción posiblemente al principio va a ser un poco baja, pero con el paso del tiempo esa producción va a ir aumentando. Los rendimientos tienen que ser rendimientos crecientes, cosa que no ocurre con la agricultura actual. La agricultura actual tiene rendimientos espectaculares los primeros años y posteriormente esos rendimientos vienen bajando. No son rendimientos sostenibles. En la agricultura tenemos que tener suficiente producción de alimentos sanos y también esa producción tiene que ser una producción rentable, porque de lo contrario, entonces no podría ser un negocio. Y recuerden una vez más, la agricultura orgánica tiene que ser un negocio. Hay que cuidar la salud de los productores y de los consumidores, sin duda alguna. ¿Cuántas veces han ustedes visitado una finca de agricultura orgánica? ¿Y cuántas veces se han encontrado ustedes un rotulito que dice favor no ingresar en las próximas 24 horas? Nunca. Ustedes no van a encontrar en una agricultura, en una finca de agricultura orgánica, rótulos como esos. Ustedes van a encontrar ese tipo de advertencias en las fincas donde se utilizan insumos químicos. ¿Por qué? Porque a la agricultura orgánica sí le interesa la salud de los productores y la salud de los consumidores. Por eso es que se preocupan o nos preocupamos por producir alimentos sanos y saludables. La finca debe ser un jardín, la finca nunca debe ser un cementerio. El trabajo humano que se practica en la finca debe ser agradable. La gente, la familia o las personas que trabajen ahí tienen que estar alegres, tienen que estar contentos, tienen que tener la dicha de disfrutar ese ambiente, que están en un ambiente no contaminado. Ese trabajo se torna muy humano y muy agradable. La producción orgánica precisamente tiene como metas el que el trabajo en la finca sea un trabajo agradable. Otra de las cosas importantes es que la finca orgánica tiene que crear empleos para los pobladores del campo. ¿Cuántas veces hoy en día, a causa de la agricultura convencional, la gente no ha tenido que migrar del campo a la ciudad? Muchísima gente ha tenido que hacer eso porque se han visto desplazados precisamente por la agricultura convencional. La agricultura orgánica lo que quiere es precisamente retener a la gente en el campo, para que la gente que tiene esa vocación se quede en el campo produciendo precisamente empleo, generando empleo. Los ingresos razonables ya los hemos hablado y también vamos a hablar mucho de eso.
la finca orgánica, especialmente si es banano, si es una finca bananera, pues tiene que producir ingresos razonables. Ojo que no digo que son ingresos de usura, ya no son ingresos usureros, no, sino que son ingresos razonables que le permiten al productor vivir y vivir dignamente. Otra de las metas de la agricultura orgánica es la conservación del ecosistema. Sin duda alguna nos interesa mucho otras formas de vida, respetar otras formas de vida que hay en el ecosistema y especialmente en el agroecosistema, o sea, en la finca. Nos interesa mucho conservar el ecosistema. Y por supuesto el buen trato a otros seres vivos. La finca orgánica tiene que ser refugio para muchos pájaros, para muchos insectos incluso, para muchos vertebrados, para muchos animales que también se benefician de la producción agrícola de la finca. Entonces tenemos la obligación moral de cuidar la vida que está dentro de la finca. Ok, ¿por qué debemos fomentar la agricultura orgánica? Porque ya hemos dicho, y lo vamos a seguir diciendo y vamos a seguir insistiendo, porque es un sistema de producción sostenible, efectivamente. Y acuérdense ustedes que la sostenibilidad no solamente es en la parte ecológica, también es en la parte social y en la parte ambiental, ¿verdad? Entonces deberíamos de fomentar este tipo de agricultura no destructiva, ¿verdad? Una agricultura no contaminante, una agricultura que se preocupa por la salud de los consumidores. Deberíamos precisamente de incentivar la producción para que así nuestros hijos, las personas que vengan después de nosotros, pues tengan derecho a disfrutar de un ambiente sano y también pues a sabiendas de que lo que están comiendo es un alimento sano, sin ninguna contaminación. Ok, ahora ustedes me van a preguntar, bueno, si vamos a hablar sobre banano orgánico, vamos a tener tiempo de discutir mucho esto. Pero vean, ¿cuáles son los pasos para producir banano orgánico? Miren, por la experiencia que yo tengo, el paso más importante, el que ha costado más, es convencer precisamente a los productores y especialmente a los técnicos de que el banano orgánico es posible hacer. Mucha gente incluso considera que el banano orgánico es un adefesio, si se quiere, o que es imposible producir banano orgánico. Pero no, el banano orgánico es posible y es rentable también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La parte más difícil es cambiar la mentalidad de la gente. Hay que cambiar, hay que sacarse ese chip que uno tiene metido y ponerse otro chip muy diferente. Y luego lo que tendremos que hacer es simple y sencillamente, una vez convencidos de que sí es posible, lo que tendremos que hacer es arrollarnos las manos y ponernos a producir. Efectivamente, nosotros no podemos producir banano orgánico bajo las normas de calidad del banano actual. Es imposible. No es posible que las normas de calidad del banano actual, del banano convencional, se le apliquen a las normas de calidad del banano orgánico. Tenemos que cambiar esas normas. Hay que inventarlas o hay que reinventarlas o tenemos que ver qué hacemos. Pero las normas de calidad del banano convencional no pueden ser iguales a las normas de calidad del banano orgánico. Hay que
cada finca, cada agricultor o cada sector de la población debe de cambiar esas normas y ajustarlas a las normas de la agricultura orgánica. No es posible aplicar las normas de calidad actuales del banano convencional a la agricultura orgánica. Hay que aumentar la investigación, sí, efectivamente. Falta mucha investigación en banano orgánico. Se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer también todavía. Y tenemos que capacitar a los técnicos, y tenemos que capacitar a los productores para que se animen a producir banano orgánico. No van, y esto yo quiero ser muy claro, no van a obtener rendimientos espectaculares de 4.000, 4.500 cajas por hectárea por año, como se obtienen en una finca convencional, pero sí van a obtener rendimientos aceptables con bananos de muy buena calidad. Sin duda alguna, no podemos pensar en agricultura orgánica del banano si los suelos son los mismos suelos donde estamos produciendo el banano convencional. Imposible, imposible. Los suelos que tienen ahora banano convencional no sirven para producir banano orgánico. Y si sirven, tenemos que irlos cambiando con el paso del tiempo. Entonces tenemos que pensar fundamentalmente en suelos aptos para el banano. Y ya de eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Tenemos que hacer una selección apropiada del material genético. Miren, en este momento los productores de banano dependen fundamentalmente de 2 o 3 variedades, que son las variedades del subgrupo Cavendish. Y estas variedades, ustedes lo saben muy bien, hoy en día están tremendamente amenazadas por la raza 4 del mal de Panamá. Entonces tenemos que pensar seriamente en ir cambiando el material genético e ir adaptando nuevos materiales genéticos a las condiciones de nuestras regiones. También de eso vamos a hablar un poco más adelante. Hay que aumentar la variabilidad genética. No es posible depender de 2 o de 3 variedades como hoy en día depende la industria bananera, ¿verdad? Tenemos que aumentar esa variabilidad y tenemos que fomentar ya no tanto el monocultivo, sino los sistemas de producción sostenible, de los cuales también vamos a hablar un poquito más adelante. Pero esa es básicamente la perspectiva que tenemos sobre el banano orgánico. Ok, eso es ya básicamente lo que quería decirles. Yo creo que podemos abrir para preguntas, para respuestas. Yo sé que tal vez esto les dejó más preguntas que respuestas, les dejó más sinsabores que conocimientos, pero precisamente de eso se trata, de que podamos discutir un poco y de que ustedes puedan preguntar. Así es que a partir de este momento podemos empezar con las preguntas. Grower, mire, nosotros aquí en Costa Rica hemos producido banano orgánico y hemos logrado rendimientos de aproximadamente 1.400, 1.500 cajas por hectárea por año de banano orgánico. Yo sé que estos rendimientos posiblemente le parezcan muy bajos, pero son sistemas de producción integrada, en donde no solamente producimos banano, sino que también producimos otro tipo de bienes, ¿verdad? Que cuando usted los contabiliza, eso es mucho más que lo que produce una hectárea de banano convencional o de banano en monocultivo. Pero esa ha sido más o menos nuestra experiencia.
unos 1.400, 1.500 cajas por hectárea por año, cajas de 18.2 kilos. Espero haberle respondido su pregunta. ¿Cuál es la situación del banano frente al cambio climático, Milborn? Mire, honestamente, el banano en este momento, tal cual está siendo producido, el banano es sumamente frágil, desde mi punto de vista, ¿verdad? Puede ser que haya otra gente que no piense igual que yo, pero frente al cambio climático tenemos una producción bananera muy, pero muy frágil. Lamentablemente, en los últimos años, no tanto en América, porque esto surgió básicamente en África y en Asia, y ahora está en Oceanía, pero con la aparición de la raza 4 del Mar de Panamá, lamentablemente los sistemas agrícolas bananeros se han vuelto extremadamente frágiles. Lo único que tenemos que hacer nosotros es cruzar los dedos para que no nos llegue este patógeno aquí a América, porque en el momento en que nos llegue, lamentablemente se va a extender por todo el continente y entonces no va a haber posibilidad de seguir produciendo las actuales variedades de banano. Tenemos que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio porque lamentablemente las variedades actuales son muy, pero muy susceptibles a la raza 4 del Mar de Panamá. Así es que un pequeño cambio en el clima y muy probablemente no vamos a poder aguantar la arremetida de este patógeno. Creo que es muy frágil, honestamente es muy frágil. Es más, le puedo decir con toda seguridad que la producción bananera actual tiene los días contados. No es sostenible, definitivamente. Juan Carlos, mire, yo creo que lo que se necesita precisamente es cambiar la mentalidad de los profesionales. Yo lo que siento es que a nosotros, me incluyo yo, porque yo fui formado en esa escuela, en la escuela simplemente de la receta. Si su planta tiene tal enfermedad, aplíquele tal cosa y nada más. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos gente con mente muy abierta, con gente dispuesta a decir, me atrevo a investigar por mi propia cuenta. Tiene que ser una persona que tenga deseos por aprender, deseos por querer introducir nuevos conocimientos en la agricultura. Es que lamentablemente todos los paquetes agrícolas que hemos recibido de otros países ya prácticamente vienen confeccionados. Imagínense, por ejemplo, nos dicen para tal plaga aplique tantos miligramos de tal producto químico. Y eso es lo que hacemos. No estamos pensando, no estamos poniendo en juego nuestra mente para decir, no, esto tiene que tener otra solución. Tenemos que buscar soluciones locales incluso a nuestros problemas. Y para eso necesitamos gente que esté dispuesta a desaprender, gente que esté dispuesta a innovar, gente que esté dispuesta a decir no. Eso debe tener otra forma de hacerlo y yo voy a buscar esa forma de hacerlo. Entonces tenemos que educar de una manera no tan enciclopédica, sino más bien de una manera más proactiva, donde precisamente los educandos, los nuevos ingenieros agrónomos puedan poner en juego toda su creatividad, todo su pensamiento. ¿Para qué?
para que se produzcan nuevos conocimientos, conocimientos aplicados a la realidad de nuestros países. Enrique Martín, los mercados potenciales para el banano. Mire, si hay productos en el mundo que han crecido en cuanto a demanda, esos son los productos orgánicos, no solamente banano. Todos los productos orgánicos tienen una demanda pero enorme, especialmente en el mercado europeo, en el mercado norteamericano, en el mercado canadiense. La mayoría de los países desarrollados están pidiendo productos orgánicos. Entonces, si usted tiene banano orgánico, usted no solamente puede venderlo en el mercado local o en el mercado nacional, puede también venderlo en el mercado exterior. Si hay mercados que crecen y que crecen constantemente, son los mercados orgánicos. Entonces, si usted tiene banano orgánico, es cuestión de que se dé a la tarea de buscar sus potenciales compradores, y estoy seguro que van a sobrar compradores que quieran comercializar con usted. Euder, yo sé que es muy difícil, y eso ya creo que lo comenté un poquitito, aunque muy superficialmente. Lo más difícil de cambiar es precisamente la mentalidad de la gente. Hay que estar dispuesto a desaprender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si usted le llega con este discurso a un agricultor, con el discurso de producir banano orgánico a un agricultor, él lo primero que le va a decir es: demuéstreme que eso es así. Y entonces yo lo creo, ¿verdad? Ya, ver para creer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y es lo que hemos hecho aquí en muchas fincas en Costa Rica. Hemos desarrollado pequeñas parcelas de banano orgánico y de otros productos, ¿verdad?, de consumo básico. Y una vez que los tenemos desarrollados, llevamos a la gente y les decimos: ven, esto sí es posible hacer. Eso usted no lo va a cambiar, Euder, de la noche a la mañana. Es todo un proceso. Aquí a nosotros nos llevó cambiarle, por ejemplo, la mentalidad a una comunidad 20, 25 años. Y usted dirá: bueno, pero eso es mucho tiempo. Sí, es mucho tiempo. Pero al final la gente, una vez que está convencida, usted se da cuenta de que ese tiempo en realidad es un tiempo muy corto. Yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil llegar con este discurso, porque el agricultor lo primero que le va a decir es: demuéstreme que eso es cierto. Y si usted no tiene argumentos para demostrarle, para ser convincente, entonces va a ser muy difícil que el agricultor le crea. Entonces mi sugerencia es: haga pequeñas parcelas demostrativas. Le va a tomar su tiempo, especialmente con banano, le va a tomar su tiempo, pero es la única manera de cómo usted le va a demostrar al agricultor de que eso es así. O si usted tiene conocimiento de experiencias exitosas de agricultura orgánica en otras regiones de su país, podría llevar a esos agricultores para que vean que eso sí es factible. Yo sé que eso no es fácil, Euder, pero es posible hacerlo, con mucha fuerza de voluntad, eso sí, por parte suya. Ok, Jorge Cárdenas, usted me dice que en caso de llegar mal de Panamá en mi granja, ¿qué variedad debería sembrar luego? Mire, Jorge, honestamente le digo, si usted tiene banano en su granja, pues rece para que no le llegue el mal de Panamá. El mal de Panamá va a llegar, es una cuestión de tiempo, lamentablemente así es, tenemos que ser honestos. Todavía no está en América, me refiero a la raza 4 de mal de Panamá, ¿verdad? Todavía no está en América,
pero usted sabe que en un mundo sin fronteras, las enfermedades se diseminan muy rápidamente y uno nunca sabe cómo fue que llegaron. Esperemos que la raza 4 de mal de Panamá se posponga para dentro de unos cuantos años, pero en este momento, si llegara la raza 4 de mal de Panamá, pues lamentablemente la mayoría de las plantaciones bananeras van a desaparecer. Esa es la pura verdad. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es introducir nuevas variedades de banano, ¿verdad? Que tendríamos que probar cuáles de ellas puedan ser diploides o puedan ser triploides o incluso hasta tetraploides, que podrían adecuarse y no ser tan susceptibles a la raza 4 de mal de Panamá. Pero lamentablemente todavía no sabemos efectivamente cuáles son las variedades que pueden ser resistentes a este mal, porque todas las variedades del subgrupo Cavendish son completamente susceptibles. Ok, Luis Mazariegos, usted me pregunta que cómo se haría para diferenciar banano orgánico y banano convencional. Bueno, vean, hoy en día la forma más común de diferenciar el banano orgánico del banano convencional es precisamente mediante el etiquetado. El etiquetado del banano orgánico es el que va a identificar su banano como tal. La etiqueta es la que le dice a usted quién le está certificando a usted, o el organismo que le está certificando a usted su banano para que lo venda como banano orgánico. El banano convencional tiene una etiqueta, sí, pero es una etiqueta que en ningún momento le va a decir es banano orgánico, ¿verdad? Si usted produce banano orgánico, existen organizaciones privadas, en algunos países organizaciones públicas, que le dan a usted la garantía de que el banano que está produciendo es orgánico, y esa garantía se la certifican por medio de una etiqueta. Entonces usted puede vender su banano orgánico tanto a nivel nacional como a nivel internacional por medio de la certificación orgánica. Podemos hablar un poquito de la certificación orgánica, de los pros y de los contras, pero eso lo vamos a dejar tal vez para una discusión posterior, porque es un poquito larga. Alguna gente critica precisamente que las certificadoras orgánicas son muy caras, y efectivamente, en la mayoría de los casos son caras, pero a veces son necesarias, ¿verdad? A no ser que haya una certificadora nacional pública que les pueda dar ese beneficio de vender el banano con la certificación que ellos le otorgan. Pero sí, efectivamente, usted puede diferenciarlo mediante el etiquetado. Ok, Grover Valdivia. ¿Qué opino yo de la certificación orgánica? Vea, Grover, para serle honesto, la certificación es un mal necesario en este momento. Es un mal necesario. ¿Por qué? Porque si no tuviera la etiqueta de certificación, pues cualquier producto se puede vender como orgánico no siendo orgánico. Como le dije al compañero anterior, yo incluso en lo personal tengo algún recelo con la certificación, pero en este momento es necesario. Es necesario porque usted sabe que en los mercados también hay mucha gente que es deshonesta y que puede llegar a vender productos orgánicos sin serlos. La única garantía es la certificación orgánica, es la única garantía, no hay otra. ¿Cuál es el problema de la certificación? Y yo estoy de acuerdo con usted, aunque usted no me lo diga, es que es cara. Sí, es un poco cara, efectivamente, pero a la larga
a través del tiempo sale eso mucho más barato. Sale mucho más barato que invertir ese dinero en la compra de agrotóxicos. Podemos hablar un poquito más de la certificación, porque este es un tema muy álgido, si se quiere, pero por el momento le digo, es un mal que lo necesitamos en agricultura orgánica. Estela Rincón: ¿cómo se logra desintoxicar el suelo cuando se trabaja con la agricultura tradicional? Mire, Estela, la agricultura es contaminante, eso no es ningún secreto. Un suelo que ha sido trabajado en forma convencional por 15, 20, 30, 50 años o más, no es fácil de desintoxicar. Es muy difícil. Sin embargo, pues hay técnicas que poco a poco le van dando al suelo, o van permitiendo que el suelo se recupere. Por ejemplo, el barbecho, solo para mencionarle alguna nada más. Dejar el suelo en barbecho. De sembrar en el suelo cultivos como leguminosas, por ejemplo, o fabáceas. Estar incorporando materia orgánica verde, por ejemplo, usando abonos verdes, y algunas otras formas, agregar, por ejemplo, compost, y cosas de ese tipo. Con el paso del tiempo nos van permitiendo ir recuperando ese suelo. Es muy difícil desintoxicar un suelo en 2, en 3, en 4 años, cuando ese suelo ha estado expuesto a la contaminación por muchísimos años. Entonces, ahí tenemos que tener paciencia. Pero acuérdense que 50 años para un suelo no es nada. Para nosotros es toda una vida. Para un suelo no es nada. Si tomamos en cuenta que una capa de 1 centímetro de suelo puede tomar en algunos lugares del planeta hasta 500 años para formarse. Entonces, desintoxicar el suelo no es fácil, pero con algunas técnicas se puede ir recuperando poquito a poco ese suelo. La desintoxicación, especialmente cuando hay metales pesados, es todavía más onerosa, todavía es más difícil, pero hay que irlo intentando poco a poco. No se va a lograr ni en 2 ni en 3 años, le repito, pero sí podemos ir recuperando la salud de ese suelo con el paso del tiempo. Temperatura ideal para el banano, Edgar Sánchez. Mire, aquí me imagino que usted se está refiriendo a la temperatura del aire, porque también tenemos la temperatura del suelo. Pero generalmente el banano se adapta muy bien a temperaturas de aproximadamente unos 20, digamos que entre 20 y 30 grados Celsius o grados centígrados, como dice alguna gente. Normalmente esa temperatura, la temperatura ideal podría ser entre 24 y 28 grados Celsius. Podría ser, eso sería, digamos, una temperatura adecuada. Ahora, es difícil que en algunos lugares se consigan estos rangos de temperatura, pero podemos decir que en términos generales, entre 20 y 30 grados Celsius es una temperatura buena para el cultivo del banano. Vamos a ver, aquí dice Liz Flores, me pregunta si ha tenido experiencias en alguna asociación de cultivos de corto periodo vegetativo con banano orgánico. Sí, Liz, hemos tenido ya muy bonitas y muy agradables experiencias. Cultivos de ciclo corto, claro, tenemos que planificarlos muy bien. Efectivamente existen experiencias exitosas, ¿verdad? Con cultivos de cobertura, ¿verdad? Y cultivos de ciclo corto. Por ejemplo, le puedo mencionar
leguminosas como el frijol o el frejol, también el maíz, también las cucurbitáceas, toda la familia de las cucurbitáceas, solo para mencionarle algunas, ¿verdad? Pero el banano también se puede asociar con cultivos de ciclo largo o cultivos perennes. Entonces podríamos asociar, por ejemplo, el banano, incluso con, si lo permite el sistema, con cacao, por ejemplo, con árboles frutales. Se podría asociar el cultivo del banano con árboles maderables, por ejemplo. Estos son los sistemas agroforestales, ¿verdad? Pero sí, perfectamente se puede asociar con cultivos de ciclo corto e incluso de ciclo más largo. Ok, aquí Adriana dice cómo se maneja el asunto de la pudrición de corona, la fumigación post cosecha durante el procesamiento del banano en la zona de Costa Rica. Bueno, aquí generalmente lo que se hace es se maneja con algunas sustancias que son producto precisamente de la extracción de plantas, ¿verdad? Son extractos de plantas, en otras palabras, son extractos de plantas que se aplican a la corona para evitar precisamente la pudrición. Más adelante podríamos mencionar un poquito sobre el manejo post cosecha y hay que buscar productos locales, ¿verdad?, que puedan contribuir al sanamiento precisamente del manejo post cosecha del banano. Pero existen alternativas y hay alternativas muy buenas para combatir este tipo de problema en el manejo post cosecha. Ok, Martín Porles me dice que si está permitido el uso de maquinaria agrícola. Sí, Martín, efectivamente está permitido, no hay ningún problema de utilizar maquinaria agrícola, siempre y cuando esta maquinaria no produzca compactación en el suelo, ¿verdad? Entonces, equipos pequeños, por ejemplo, de maquinaria agrícola, son perfectamente factibles y son muy buenos auxiliares en la preparación, por ejemplo, de los suelos. La maquinaria agrícola perfectamente se puede emplear siempre y cuando no produzca compactación en el suelo y siempre y cuando esa maquinaria no cause problemas adicionales en la finca. Son generalmente máquinas pequeñitas, por lo general. Aquí hay una pregunta de Miguel Vances que dice: ¿cuál es su principal mercado al cual exporta el banano orgánico? ¿Cuáles son sus exigencias de en referencia al tamaño y calidad del banano? Miguel, miren, el mercado en este momento tiene una alta demanda por banano orgánico. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una demanda insatisfecha por banano orgánico. El banano que nosotros producíamos aquí, absolutamente todo, se vendía en el mercado nacional y teníamos demanda. Entonces nosotros teníamos más bien el problema de que teníamos muchas solicitudes para el mercado de exportación, pero la producción nuestra no daba como para exportarla. ¿Por qué? Porque el mercado local nos consumía prácticamente todo el banano orgánico. Ahora, no podemos permitir de ninguna manera, y es donde estuvo la lucha que yo siempre di, en que me apliquen las mismas normas de calidad al banano orgánico, que me las apliquen que me apliquen las mismas normas del banano convencional al banano orgánico. Eso no es posible. Entonces la lucha que hay que dar es precisamente para hacer una clasificación del banano orgánico completamente diferente al del banano convencional. Por ejemplo, me refiero al tamaño. La gente está acostumbrada al banano
al banano grande, al banano de 25 o 30 centímetros de tamaño. El banano orgánico es mucho más pequeño. Entonces, no es posible que esta norma del tamaño se le aplique tanto al convencional como al orgánico. Entonces, eso no es posible. El calibre del banano, por ejemplo, orgánico es mucho más pequeño que el calibre del banano convencional. Eso es lo que hay que luchar, porque las normas de calidad del banano orgánico estén completamente separadas, sean completamente diferentes de las normas de calidad del banano convencional.